Arciniega en esa parte y luego pondremos ya algún material que el mismo Carlos Arciniega me envió para irlo desglosando. Y luego tenemos la participación de Charín y luego Rafa Orto, con participaciones cortas. Adelante, Carlos Arciniega, para ir entrando en calor en este tema. Sí, buenas tardes, brother, buenas tardes a todos. Mira, el crimen de Eusebio Joaquín lo cometió el año de 1935, violando a su hermanastra Guadalupe Avelar, de 11 años de edad. Guadalupe Avelar nació el 20 de julio de nació el 28 de febrero de 1924 y el producto de esta violación, que es Abel Joaquín Avelar, nació el 20 de julio de 1936. Quiere decir que fue abusada Guadalupe Avelar en 1935 cuando tenía 11 años de edad. Les voy a platicar cómo es que Guadalupe Avelar llegó a la vida de Eusebio. En mayo de 1930, todo esto es antes de que existiera la luz del mundo, es mentira que existió en 1926. En mayo de 1930 muere la madre de Eusebio Joaquín, de nombre Margarita González Cantero, y el 12 de mayo, o sea, un año después de que murió la mamá de Eusebio, en 1931, el 12 de mayo, Eusebio anuncia su boda con María Joaquina Rodríguez, de 33 años de edad. Estamos hablando, fueron testigos ante el registro civil Jesús Chávez, que era el patrocinador del grupo de oración donde participaba Eusebio, que todavía no era la luz del mundo, y Daniel Gómez, que era el patrón de Eusebio. Daniel Gómez tenía un negocio de zapatos y Biblias. Eusebio, desde 1927 hasta 1931, le encargó la venta ambulante de Biblias. Santiago Joaquín Gutiérrez, de 60 años, y María Joaquina Rodríguez, de 33 años, contrajeron matrimonio el 30 de mayo de 1931 en Guadalajara. Ella tenía una hija pequeña de nombre Guadalupe Avelar Rodríguez. 2 años y 3 meses después de haber contraído matrimonio, el 26 de agosto de 1933, falleció Santiago Joaquín Gutiérrez, padre de Eusebio. Entonces, Eusebio Joaquín toma posesión de la casa de su padre y en la calle privada de Gigantes número 13 y se hace cargo de su madrastra María Joaquina Rodríguez y de su hermanastra Guadalupe Avelar Rodríguez. ¿Hasta ahí alguna duda, brother? Muy bien. Carlos, como aclaración, sí. o sea que Aarón, antes de conocer a Elisa, él tuvo una relación. No, ya estaba casado con Elisa, obviamente, porque ahorita me imagino que vas a poner la nota de un periódico donde se habla que abusó de ella con acuerdo de su mujer. Elisa estuvo de acuerdo con ese abuso y estuvo de acuerdo Elisa con que se le intentara practicar un aborto a esta muchachita al no lograr el objetivo porque no pudieron hacerla que abortara, entonces la mandaron a Tapachula y allá nació el también apóstol Abel Joaquín Avelar. Entonces ya estaba casado. Carlos, entonces enfatizamos de que prácticamente Aarón violó prácticamente a una menor de edad. Enfaticemos en la edad. 11 años yo creo que era más que menor de edad. Claro, una niña totalmente. Adelante, Carlos. Sí, entonces, no sé si quiera poner alguno de los videos y comento sobre él o le hago alguna lectura de lo que comentó la Iglesia del Buen Pastor sobre el hecho y luego traigo preparada una lectura del libro de Helio Masferrer, que es Sectas o Religiones, y también tengo preparada una página de la relación que tuvo Eusebio Joaquín con el general Marcelino García Barragán, porque él fue el que lo sacó de la cárcel en 1943, cuando reconstruyeron la iglesia a la luz del mundo. No sé si quiera poner alguno de los videos, el que sea, y ya hago algún comentario. Listo. Vamos a poner acerca de los abusos que cometió Aarón Joaquín sobre uno de los videos que tú me enviaste. Lo vamos a poner para después que tú
hables, comentes al respecto y luego vamos a tomar otra participación. Pongo el video. Aarón Joaquín también tuvo víctimas sexuales, algunas son ancianas que aún viven en Jericó. Abusos sexuales de Eusebio Joaquín González, alias el hermano Aarón. Entre las víctimas de los abusos sexuales podemos mencionar a Guadalupe Avelar. Cuando Elisa Flores, la esposa de Aarón, supo que Guadalupe estaba embarazada, trató de presionarla para que abortara, pero ella se negó. Ante eso, decidieron correrla. Así, Guadalupe Avelar fue a parar hasta Tapachula, Chiapas. En esta ciudad dio a luz a un hijo de Aarón Joaquín, llamado Abel Joaquín Avelar. Cuando aún vivía Eusebio, mandó a José Chávez, uno de sus yernos, casado con María Joaquín, su hija mayor, a que buscara a su hijo Abel Joaquín Avelar, y lo recogiera, junto con su madre. Obviamente no le decía papá, sino tío. Esa fue la consigna, que cuando él llegara allí, tenía que decirle tío y no papá, para disimular ante la congregación. Guadalupe Avelar pidió perdón a la congregación como si el embarazo hubiera sido con otro hombre. Posteriormente Abel se casó y su papá le regaló una recámara, lo que provocó la envidia de sus medios hermanos, hijos de Elisa, entre ellos Samuel. Lo más curioso de todo es que lo incorporaron como pastor de la luz del mundo. Abel Joaquín perseguido por Samuel. Cuando murió su padre, alguien le dijo lo siguiente: te van a matar. Huye. Piensan mandarte de encargado a Nayarit. Huye, porque te van a venadear, te van a matar, para que no le hagas sombra a Samuel. Él huyó efectivamente de la colonia Hermosa Provincia, corriendo entre los milpales hasta la colonia Yáñez de la ciudad de Guadalajara, separándose definitivamente de la luz del mundo en 1965. El hermano Aarón tuvo también una hija con Ramona Olivares, de nombre Marta Joaquín, casada con un obispo de la luz del mundo llamado Guadalupe Hernández. Bien. Carlos, aquí dice que obligaron a decirle tío a Abel Joaquín Avelar. Tenía prohibido decirle papá. Fíjense cómo desde ese entonces se venía como tratando de esconder el origen para encubrir un acto de violación, un acto de pecado ante la membresía. Sobre eso también vamos a hacer algunos comentarios. Y el otro comentario lo vamos a dirigir sobre de que no se trató solamente de Abel Joaquín Avelar, sino que ahí está hablando también de la otra que tuvo, de Ramona Olivares, que es la hija de Ramona Olivares, es la esposa de José Guadalupe Hernández, a quien nosotros conocimos muy bien en el este de Los Ángeles. Y conocí también a Marta Joaquín. Un paréntesis ahí. Ellos, fíjense que yo conocí a un sobrino de Marta Joaquín, que le decíamos el charal. Él decía mi tía Marta. Y a nosotros también en la iglesia nos habían hecho creer que Marta era prima de Samuel. Así se decía, se encubría también esa otra falta, la misma práctica que lo que se hizo con Abel Joaquín Avelar. Ahora sí, Carlos, adelante. Sí, mira, voy a leer algo que escribió Helio Masferrer Can en su libro Sectas o Iglesias. Dice así: eso va como un preámbulo al otro video donde hay una persona que es la señora Libertad, donde da lectura a la hoja original del periódico que apareció el 26 de diciembre de 1942. Dice: en este ambiente tan poco evangélico, apareció el 26 de diciembre de 1942 otro escrito en el que se acusaba directamente al hermano Aarón de haber ultrajado a una joven entenada de su mismo padre, llamada Guadalupe Avelar. El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años, ya vimos que no, tenía 11, ahí hay un pequeño rodelio, a su casa para adoctrinarla. Pero además de esa meritoria labor, al parecer la inició en los caminos de la sexualidad,
supuestamente con acuerdo de su mujer. El periódico no dice supuestamente, el periódico dice con acuerdo de su mujer. Ahorita que ponga el video, ahí lo vamos a ver. La mujer es Elisa Flores. Mas una vez que quedó embarazada, según el testimonio de la afectada, la mujer de Aarón le proporcionó ciertos bebedizos, pero no pudiendo conseguir el objetivo que se proponían y temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo entre los feligreses, se llevó a Lupe hasta la población de Tapachula. Una vez que tuvo al hijo, Guadalupe volvió a Guadalajara. Su regreso provocó las amenazas de muerte de Aarón, por lo que la joven y su madre decidieron presentarse ante el procurador de justicia para levantar un acta. En marzo del año 1943, que fue el siguiente año, asumió el cargo de gobernador de Jalisco el general Marcelino García Barragán, al que Aarón, cuando solo se llamaba Eusebio Joaquín González, había servido en el ejército. Se dice que llegó a ser el encargado de dar el tiro de gracia en los fusilamientos. Y aquí viene una pregunta: ¿le sirvió la gobernatura de García Barragán al ungido, siervo y elegido de Dios para acallar las acusaciones en su contra? Es la pregunta. Luego dice, en ese año, el 18 de julio de 1943, Aarón recibió su cuarta y más oportuna revelación y decidió borrar su pasado al bautizarse a sí mismo, ya que descubrió que el anterior bautismo no había sido válido. Ahora voy a leer rapidísimo, para no perder tiempo, un extracto de un libro que se llama Los inicios de Aarón Joaquín, escrito por David de la Luz. Es un libro virtual. En 1943, Eusebio Joaquín González fue encarcelado con un expediente criminal de 54 páginas, con acusaciones tan graves como asesinato y violación de menores. Estando en los separos de la policía, uno de los comandantes reconoció a Eusebio Joaquín González como excompañero del recientemente electo gobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán. Se ordenó destruir el expediente, liberar a Eusebio y fue invitado a comer con el gobernador. Literalmente, Eusebio recibió el poder, pero no divino, sino terrenal. Bajo el protectorado y carta blanca del gobernador, Eusebio Joaquín González restauró la Iglesia Cristiana Espiritual Evangélica de Guadalajara el 18 de julio de 1943 al bautizarse solito. Este fue su cuarto bautismo y pasó a formar parte del corporativismo del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Adelante, brother. Bien. Fíjense cómo es la historia, cómo ellos fueron encubriendo y obviamente esta relación con este gobernador de apellido Barragán, de este ex militar, pues tenía también como una especie de amarre, primero recibir el beneficio de las hectáreas del terreno que le dio, y el otro también, lo que estaba narrando Carlos. Fíjense cómo es la luz del mundo desde un principio, le iba echando el ojo a hacer amarres de carácter político, porque ellos sabían de que estando la política, teniendo ellos apoyo de políticos, ellos podrían encubrir precisamente los delitos o los crímenes que se pudieran cometer o que se cometieron dentro de ahí. Entonces, estamos viendo ya parte de la historia, cómo nace esta secta, la luz del mundo. Contrario a toda la imagen que le siguen diciéndole a la iglesia y la imagen que nos formularon a nosotros en nuestra cabeza, diciendo de que el primero le decían el profeta o el ungido del Señor, el hermano Aarón. Lo prueban también los cantos cuando se le decía, el profeta que Dios ha enviado, nunca levantes contra él murmuración. Es decir, hay muchos cantos y le cambiaron todo eso. Después, posteriormente, fueron hablando ya acerca del apostolado. Imagínense ustedes cómo es el nacimiento de esta organización y de líder. La luz del mundo nace prácticamente sobre actos de abuso sexual. Y ahí está la prueba. Abel Joaquín Avelar ya no vive, pero está su nieto, Pablo Joaquín. Y la señora, la mamá de Pablo Joaquín, todavía aún vive. Fíjense que cómo es
la luz del mundo. Claro, todas estas cosas acerca de lo que Carlos acaba de leer sobre este libro de David de la Luz, todo este tipo de información se la han venido ocultando a la iglesia. Y aquí hay dos delitos principales que se cometieron. Una que es la violación, y la otra también es utilizar la herramienta de la coerción de la iglesia, haciéndole creer a la iglesia una imagen mesiánica de estos líderes para manipular y extraerle, que este es el objetivo principal, a la membresía, tanto que le gustaba a Aarón Joaquín que le celebraran su cumpleaños, y por eso nació la celebración de la Santa Cena los días 14. Por ahí viene la cosa. Ahora vamos a poner vamos a tomar un comentario de Charín Guzmán y de Rafa, y luego ponemos el otro video, Carlos. Adelante, Charín. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo están? Nuevamente los saludo a todos y a la audiencia que cada momento está creciendo más. Aquí hay un tema importante, como lo comentaba Carlos, que es el tema de quién le ayuda a Aarón Joaquín, a Eusebio Joaquín, un exmilitar, una persona que conforme a la historia, de no muy buenos antecedentes, prácticamente un asesino, porque este mismo personaje, fuera de estar en la milicia, posteriormente se convierte en secretario de la Defensa Nacional, y en 1968, si no me equivoco, existe un atentado contra los estudiantes un 2 de octubre, y quien ordena el atentado contra estos estudiantes en la Ciudad de México, en Tlatelolco, es este mismo personaje llamado Marcelino García Barragán, y que hoy en la actualidad, y es de prestar atención, se repite la historia con el nieto. El nieto, en la anterior administración de la Ciudad de México, es el secretario de Seguridad Ciudadana, y hoy en la nueva administración que existe, que va a entrar en vigor el primero del próximo mes, pues se convierte en el secretario de Seguridad Pública. Entonces vemos que las conexiones políticas de la luz del mundo, del pasado al presente, continúan. Pero más allá, como comenta Carlos, dentro de este margen de la historia, escuchamos cómo fue tan fácil para Eusebio atentar contra su propia hermanastra. No solamente fue un acto que es penado dentro de la religión, que es el adulterio, fue un adulterio, fue una violación a una menor, a una niña, y fue un incesto. Es una familia en la cual se practica comúnmente el incesto desde el fundador de este culto. Porque fuera de todo eso, pueden decir no era su hermana consanguínea, pero en realidad había un lazo familiar, donde hoy o en ese entonces pues tuvieron el valor de alzar su voz y de cierta manera encontrar justicia, pero esta persona logra, por sus contactos que tenía, vamos a llamarlo así, por la suerte que tuvo, salir de estar preso y posteriormente pues estar en libertad y continuar haciendo lo que hizo por tantos años. Ahí vemos donde debemos de tomar muy en cuenta que a una persona y a un delincuente vuelve a delinquir, a un depredador como este tipo de personas vuelven a delinquir, y conforme son, por lo mismo, porque son depredadores sexuales. Hoy, y decía también Carlos datos muy, muy precisos y que están cimentados, ¿no, Carlos? En la historia, están puestos tanto en documentos como en libros, donde vemos que Aarón Joaquín cometió todo este tipo de actos aberrantes. Y
Y lamentablemente a la iglesia simplemente no lo comunicaron, no lo dijeron y se silenció, que fue lo que siguió pasando generación tras generación dentro de esa institución. Entonces, yo quisiera cerrar aquí en ese aspecto porque es muy interesante las aportaciones que nos puede dar Carlos referente a la historia, porque traen contexto y esa historia de la cual todos nosotros estamos ajenos, y me atrevo a decir que parte de la familia de ellos mismos estaban ajenos, porque uno conoce personas que en realidad son decentes y que estaban ajenos de todo esto que sucedía. Entonces, creo que aquí le paro un poquito, si gusta, le sigo escuchando, seguimos participando, pero sin duda, síguenos ilustrando, Carlos, porque estos datos, estos datos son bien importantes como cultura general para todos nosotros los que salimos de este culto y que en realidad pues nunca fuimos informados, nunca, lo único, yo en mi edad, y yo sé que igual aunque haya personas adultas, yo tengo 40 años, pues lo único que escuchábamos era ese escándalo que nos obligaron a silenciar en el 97, pero estos antecedentes pues hasta que te sales y hasta ahorita que se está alzando la voz, se dan a conocer, en los cuales pues hasta existen documentos y periódicos, ¿no? Que lo pueden demostrar. Sí, de hecho, por allí Sarim le mandé al brother un video con los extractos de periódicos referentes al tema, y voy Eso, a eh, ¿qué? Va a hablar, brother. Adelante, brother. ya tengo por acá el video a tiro, Carlos. Antes de ponerlo, no sé si Rafa Ortu quiera hacer un comentario o comentar sobre el video que vamos a poner acerca de esos periódicos, de la noticia que dan y que afirman que Aarón Joaquín fue preso. Rafa Ortu, ¿algún comentario? Sí, brother, quiero comentarles a nuestros queridos, a nuestro querido auditorio, es de que esta gente que se siente faraón, se siente que están en Egipto, que pueden hacer lo que le dé la gana, tanto con su sangre, con sus propios familiares, como los que tienen a su alrededor. Y ese linaje, como le dicen ustedes, en realidad es una porquería que viene desde este señor Aarón, que desde el principio fue una mentira lo que hizo, y la mentira se ha ido cultivando, y esa mentira pues es la que nos lleva hasta la actualidad a tener a esta persona preso en Chino, California. Entonces, la mentira da este tipo de productos, y esto es lo que exponemos nosotros. Adelante, brother. Bien, excelente. Entonces vamos a poner ya este video sobre esos cortes de periódico que salieron y donde afirma y asegura de que Aarón Joaquín o Eusebio Joaquín González estuvo preso. Veamos este video. Porque como lo dije el día de ayer, aunque su hermano, como nuestro hermano Aarón, pisara la cárcel, eso no nos detendría. Yo ahí en la cárcel predicaría y tú aquí afuera seguirías predicando. Y así como en Nazón, así era Samuel. Y así como era Samuel, también era Eusebio Joaquín. Él también estuvo en la cárcel por esas mismas acusaciones. El 26 de diciembre de 1942, el periódico El Occidental de Guadalajara publicó otra nota donde se dice que Eusebio Joaquín fue acusado de rapto, violación de menores y amenazas de muerte a Guadalupe Avelar Rodríguez y a su madre María Joaquina Rodríguez. La nota dice así: un pastor es acusado ante la justicia. Con engaños ultrajó a una joven y posteriormente la amenazó con asesinarla. Otro caso sintomático de lo que hacen ciertos pastores que, no contentos con engañar a la gente de nuestro pueblo con prácticas de espiritismo y explotarlas desconsideradamente, se dedican a burlar doncellas humildes, diciéndoles que su sacrificio las hace más gratas a Dios. Es el caso de Eusebio Joaquín.
pastor del Centro Luz y Verdad, conocido entre su feligresía como el hermano Aarón, quien llevándose a su casa a una joven entenada de su mismo padre, de nombre Guadalupe Avelar, desde la edad de 13 años, dizque con el objeto de adoctrinarla en las verdades de la secta por él representada, abusó de ella, con acuerdo de la esposa, la señora Elisa Flores, pues el pastor es casado y con hijos. Guadalupe Avelar nació, según el canal de su nieto, Pablo Joaquín, el 28 de febrero de 1924, y Abel Joaquín Avelar nació el 20 de julio de 1936, es decir, que Guadalupe fue embarazada por Eusebio en 1935, antes de cumplir los 12 años. Lupe nos contó que la mujer del pastor, de acuerdo con él, le daba ciertos bebedizos, pero no pudiendo conseguir el objeto que se proponían y temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo entre sus feligreses, se llevó a Lupe hasta la población de Tapachula, donde la secta cuenta con un hospital, dejando a la muchacha abandonada en esa lejana región de la patria donde nació un niño fruto del ultraje del pastor. Hace como 6 meses la joven Avelar logró regresar a Guadalajara. El pastor quiso todavía ultrajarla. Ella quería vivir al lado de su madre de nombre María Rodríguez, pero el pastor la amenazó con causarle la muerte donde la encontrara, pues él sabría dar con ella aunque se fuera a cualquier parte, dadas las fuerzas psíquicas que dice tener. Estas amenazas las hizo extensivas a la madre de la joven, pero ambas decidieron poner en conocimiento de la justicia los hechos, y el jueves se presentaron ante el Procurador de Justicia del Estado, acusando formalmente al pastor del Centro Luz y Verdad de rapto, violación y amenazas, levantándose el acta respectiva a la que fue turnada al Juzgado Segundo de lo Penal para que se siga el juicio de rigor. Esta información también se encuentra en el libro Sectas o Iglesias de Elliot Masferrer Kahn. La antropóloga René de la Torre también han publicado acerca de este tema. David de la Luz, en su libro Orígenes de Aarón Joaquín González, publicó: Eusebio fue encarcelado con un expediente criminal de 54 páginas, con acusaciones tan graves como violación de menores y amenazas de asesinato. En marzo de 1943 asumió el cargo de gobernador de Jalisco el general Marcelino García Barragán, al que Eusebio había servido en el ejército. Estando en los separos de la policía, uno de los comandantes reconoció a Eusebio como excompañero del recientemente electo gobernador Marcelino García Barragán. Se ordenó destruir el expediente, liberar a Eusebio, y fue invitado a comer con el gobernador. Literalmente, Eusebio recibió el poder, pero no divino sino terrenal. En ese año de 1943, Eusebio recibió la más oportuna revelación de su Dios. Aarón, la hora es llegada. Levántate y bautízate invocando mi nombre. Eusebio se autobautizó y rebautizó a toda su iglesia el 18 de julio. Este sería el 4º bautismo para Eusebio Joaquín. ¿Cuál sería su objetivo? Borrar su pasado y no depender de nadie, ya que Lino Figueroa, el que lo había bautizado, se había levantado contra él. Bien. Oye, Adelante, Carlos. brother, déme tantita chance nomás porque se me hace justo darle un reconocimiento y la autoría de Valeria Libertad. Le mandamos un cordial saludo. Ella es la voz de este reportaje, lo cual le mandamos un cordial saludo y le damos los créditos a ella. Adelante, brother. Muy bien, excelente por ese gesto y por ese reconocimiento, Carlos. Rafa, adelante, Carlos. Sí, de hecho, el video completo
se encuentra en el canal Excel Ledemes y Amigos y se titula Abusos de Eusebio Joaquín, el Occidental de Guadalajara, 1942, por si desean verlo completo, porque es un video que dura como media hora aproximadamente. No sé si ya vimos ahí la nota de los periódicos, ya vimos que habló sobre el tema Helio Masferrer Kant. No sé si me permitan leer lo que dice el esbozo histórico de la Iglesia del Buen Pastor, brother. Es como media página aproximadamente. Adelante, brother. Ok. En cierta ocasión, que estábamos todos reunidos con el hermano José María, llegó la hermana Lupe Abelarde. Ellos aquí dicen Lupe Abelarde, vamos a leerlo como está escrito. Saludándonos. Y el hermano José le dijo, hermana Lupe, ¿qué anda haciendo por acá? Ella le contestó, hermano, supe que se habían apartado de Joaquín Aarón y me sentí apoyada, ya que yo también estaba en desacuerdo, pero no decía nada por miedo a que me quitaran a mi madre, porque sepan que sí lo hacían con aquellos que no consentían en sus procederes. Les retiraban a sus seres queridos, hijos, maridos, padre o madre, envolviéndolos, cautivando sus mentes y se los llevaban con ellos, alejándolos de sus familias. Por eso Lupe tenía razón en su temor y siguiendo con la conversación, ella sintiendo confianza y ya que la falta que a cargo traía ya no la soportaba y tratando de aliviarnos confió su secreto señalando a un pequeño que la acompañaba. Miren, este niño que es mi hijo lo es también de Joaquín Aarón, el que se dice siervo de Dios. Ya me perdí por eso. Nosotros quedamos sorprendidos, incrédulos, pero al observar bien al niño nos dimos cuenta que tenía su mismo color y su misma fisionomía, y ya no tuvimos duda alguna. El niño se llamaba Abel, tendría unos 4 o 5 años. Fue así que nos dimos cuenta del pecado de Aarón. Entonces supimos que lo que nosotros le reclamábamos no era nada al compararlo con el pecado de adulterio que había cometido. Después supimos que seguía cayendo y cometiendo actos fuera de la doctrina, enterándonos que urdió un nuevo bautismo, porque el hermano que lo había bautizado se quedó con nosotros, que era el hermano Lino Figueroa. Cometió un error mayor al bautizarse solo, ya que ni Cristo lo hizo, o sea que él se sintió mayor que el Señor en toda la extensión de la palabra de Dios. No encontramos un solo pasaje donde nos cuente que alguien se haya bautizado solo, pues así es así que ni el mismo Jesucristo no lo hizo, ya que él fue bautizado por Juan el Bautista para cumplir toda justicia. Esta es el esbozo, un libro que se llama Esbozo Histórico de la Iglesia del Buen Pastor. Adelante, brother. Fíjense qué interesante. Aquí hay algo que dice que nos dimos cuenta del pecado de el hermano Aarón. Vamos a escuchar qué dice el hijo de él, Samuel Joaquín Flores, en relación a ese pecado del cual estaban hablando. Cuando Guadalupe Avelar empieza a hablar con esta gente. La fecha Vean es lo que dice. del 7 de junio de 1937, cuando se hizo el bautismo de los requisitos. Y vamos a ver la humildad de los enviados de Dios. Cuando él venía caminando decía, ¿quién más puede hacerlo? Yo soy casado, estoy en pecado. Cuando él venía caminando decía, ¿quién más puede hacerlo? Yo soy casado, estoy en pecado. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de quién. Y yo, dijo el siervo de Dios, yo estoy en iniquidad. Regresando del siervo de Dios a Guadalajara y comunicando a todos los hermanos en su humildad, en la sencillez que él tenía, pues él no se sintió digno, hermanos, de solucionar ese problema diciendo los voy a bautizar, como le dijo aquel Irineo, hermanos, a él, los voy a bautizar otra vez en el nombre de Jesucristo, porque ya estaban bautizados ellos por él, en el nombre de Jesucristo, sino que él dijo, mi bautismo no es el bautismo correcto. Y pensando como humano, pensando él materialmente en que en el bautismo se borran los pecados, inmediatamente él empezó a sentir que sobre él estaban los pecados y que al invocar el nombre del Señor sobre la iglesia, pues no era acepto ese bautismo, porque dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de quién.
Y yo, dijo el siervo de Dios, yo estoy en iniquidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de quién. Y yo, dijo el siervo de Dios, yo estoy en iniquidad. Bien. Sí. ¿Escucharon ustedes qué dice Samuel Joaquín? Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús. Allí, en esa parte está afirmando este pseudoapóstol de la luz del mundo que efectivamente Aarón Joaquín estuvo preso, y lo que acaba de leer Carlos Arciniega, pues eso confirma, porque también contrasta con lo que dice Andrea Coronado. O sea, debido a que Aarón Joaquín se sentía culpable de pecado, fue que se bautizó, se autobautizó. Y bien dice Carlos Arciniega que en realidad Jesús, pero ni el mismo Señor Jesucristo se autobautizó. Tuvo que venir Juan el Bautista para que se cumpliera toda justicia. Vean ustedes cómo esto sale a la luz toda esta falsedad sobre la que ha sido creada esta secta mal llamada la luz del mundo. También tenemos a Franco en el escenario. Vamos a darle oportunidad para que salude. Y luego, sí. Brother, si me permite nada más para no perder un poquito la ilación de eso. Sí, adelante. Y retomemos lo que dijo Nazón el 7 de mayo del 2019, que usted lo acaba de poner. Le dice a la gente cuando está en su fiesta, le dice, y si su hermano cayera preso igual que el hermano Aarón, Nazón sabía que su abuelo lo había hecho y sabía el motivo por el cual había estado preso. Pero no obstante con eso, brother, Nazón Joaquín ya para esa fecha, él ya sabía que existía una denuncia en su contra en California. Porque conocemos a las personas que fueron a decirle a Nazón que ya lo habían denunciado. Entonces, Nazón está confirmando, porque si hay alguien allá afuera de la luz del mundo que diga que lo que estamos diciendo es mentira, de que Aarón Joaquín estuvo preso, Nazón Joaquín lo está confirmando. Hoy no dijo por qué, pero hoy sabemos por qué estuvo preso. Entonces, si ellos creen en la palabra de Nazón Joaquín, pues entiendan ustedes que Nazón Joaquín no miente para ustedes. Entonces no les mintió. Aarón estuvo preso. O sea que hay que tomarle la palabra a Nazón Joaquín para la luz del mundo. Nazón Joaquín es un apóstol de verdad, y por tanto entonces aquí el, entre comillas, apóstol de la luz del mundo está diciendo y afirmando una gran verdad, de acuerdo a lo que nosotros escuchamos en el video. Son palabras del mismo Nazón, no son palabras nuestras. Sí, ellos, si la luz del mundo cree firmemente en la palabra de Nazón Joaquín, en sus cartas o en lo que él ha dicho, está confirmando que Aarón estuvo preso. Y dijo, y si su hermano cayera, o sea, como diciendo, si yo también cayera preso, prácticamente está diciendo por lo mismo. Entonces, porque él ya sabía, brother, él ya sabía que ya existía esa denuncia. Y tomemos en cuenta que prácticamente un mes después de que él dijo eso, fue detenido en Los Ángeles, California. O sea, cómo las cosas van encajando, ¿no? Cómo las cosas van cayendo por su propio peso. Imagínense ustedes, un mes, nos afirma aquí Charín, antes de que cayera preso, o sea que Nazón ya sabía. Y inclusive él mismo está diciendo que si él cayera preso, también él haría lo mismo. Ahora, aquí surgió una otra pregunta. ¿A cuántos ha convertido Nazón Joaquín en la cárcel? Para que cumpla, es decir, lo que había hablado antes, ¿no? Si él ha predicado y ha convertido gente, imagínense la voz de un apóstol que es tan poderosa. Los apóstoles de la antiguos de las Sagradas Escrituras, hasta con la sombra
hacían milagros, curaban enfermos. Y este apóstol no fue capaz ni tan siquiera, que tuvo que pagar a un abogado que cuesta millones de dólares para poder librarse de la cárcel, y ni aún así, ni Dios ni el abogado lo libraron de la cárcel. ¿Cómo está eso? A ver, adelante, Carlos Arciniega, y luego le damos oportunidad a Franco, que ya llegó también, para que comente al respecto. Adelante, Carlos. Sí, retomando el tema de lo que hablaba Andrea Coronado y Samuel Joaquín, recordemos que Eusebio Joaquín, cuando cometió el abuso contra su hermanastra, que fue en 1935, todavía no existía la luz del mundo. La luz del mundo inicia, si un día le envió el video completo de Samuel Joaquín, él mismo allí afirma que la luz del mundo inicia con el bautismo de Lino Figueroa. Entonces, cuando Eusebio comete este abuso, era pastor de la IESE. Eusebio Joaquín usó a la iglesia como escudo, a la iglesia que él ministraba, que era la sección de Guadalajara, la usó como escudo para cubrir su pecado. Eusebio viola a su hermanastra en 1935, y entonces, después de que le entra el miedo, empieza a torcer la doctrina, llega Francisco Borrego y se viene la separación de la IESE en 1936. Por eso después Eusebio, él decía que andaba en pecado, y que solamente dos hombres, alguien que no tuviera pecado, que no tuviera esposa, que no tuviera relaciones sexuales, podía ser digno de bautizar. Es por eso que hubo intentos de bautismo, porque cuando se salieron de la IESE en 1936, en 1937 existió el bautismo que se llamó de los requisitos, que era básicamente qué requisitos podría cubrir la persona que fuera digna de bautizar, porque Eusebio Joaquín no se sentía digno, y ahí tenemos dos testimonios que dicen que efectivamente no se sentía digno. Entonces se quedan a la deriva, y en 1938 deciden que Lino Figueroa y Prisciliano Santos iban a ser los bautistas oficiales del movimiento. Entonces, el 27 de julio de 1938, Lino Figueroa bautiza a Eusebio, y entonces ya Eusebio ya tiene potestad para bautizar, pero en este caso el poder se lo transfiere a Lino Figueroa, porque así se manejaba, y así lo expresó Samuel Joaquín después entonces los bautismos de Aarón, el tercer bautismo y el cuarto bautismo, tienen relación con este crimen. Primero, porque lo cometió, y después el cuarto bautismo tiene la relación de que estuvo en la cárcel y él quiso borrar todo el pasado. Por eso en aquellos tiempos se predicaba que la iglesia inició el 18 de julio de 1943. Así se decía hasta antes de 1976. Ya después que se dieron cuenta que se empezó a borrar el asunto, cambiaron la fecha ellos mismos en sus posteriores libros de historia a 1926, e inventaron la elección apostólica del 6 de abril. Entonces, pero en realidad, antes de 1937 no existía la Iglesia de la Luz del Mundo, porque el libro de la IESE, para no leer, el libro de la IESE dice al final, cuando ya se separan, dicen: sabemos que el Eusebio Joaquín, después de haber quedado separado de nosotros, se convierte en el máximo líder de una nueva organización religiosa con sede en la capital tapatía. Entonces, la Luz del Mundo no existía antes de 1937, y el motivo del bautismo de Lino Figueroa era que traía a cargo la conciencia del pecado. En ese tiempo me imagino que todavía tenía medio conciencia el señor, entonces no se sentía digno de bautizar. Lo bautiza Lino Figueroa en el 38, y después en el 43 le tronó el cohete, y otra vez se vuelve a bautizar con fundamento en ese mismo pecado, más los otros pecados que había cometido, pero para borrar, ya no por conciencia, sino que ya para borrar el pasado, porque así lo dicen las fuentes históricas. Quiso borrar su pasado al bautizarse a sí mismo, y así se aseguró de que ya nadie le fallara. Obviamente después, pues, me imagino que le dio ánimo el gobernador de Jalisco. Adelante, brother. Oye, brother, no sé si pueda poner por ahí el video de Abel Joaquín, son como 2 minutos. Adelante. La paz. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo reine y gobierne en sus corazones. Nuestro hermano Abel Joaquín Avelar nació en Tapachula, Chiapas, el 20 de junio de 1936, perteneciente a una pequeña familia
integrada por el que fuera fundador de la Iglesia La Luz del Mundo, su padre el apóstol Aarón Joaquín González, su madre Guadalupe Avelar González, originaria de Nochistlán, Zacatecas, quien a su vez nació el 28 de febrero de 1924, convertida al Evangelio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Comienza su ministerio, siendo a la edad de 19 años, es enviado al municipio de Coachichinola, Morelos, a predicar el Evangelio, siendo ungido por el obispo general José María González el 14 de abril. Entonces es llamado el día 15 de septiembre del año 1958 por el apóstol Aarón Joaquín González, enviando a uno de los servidores de Dios, de nombre José Chávez, al domicilio donde vivía entonces el apóstol de Jesucristo, Abel Joaquín Avelar, siendo su domicilio en la calle Catoche número 38, delegación Gustavo Amadero, Distrito Federal. En el año 1959 cambia de domicilio en calle Jericó, esquina Pablo Valdés, colonia La Hermosa, provincia, Guadalajara, Jalisco, siendo obediente al llamado por el hermano Aarón Joaquín, en donde se somete a su preparación ministerial. Pasado de 5 años de preparación, el 9 de junio de 1964, es llamado por Dios en revelación con estas palabras: no temas, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin de ella. Y le dijo también: a ti te he dado, comienza a trabajar y levántate con esta autoridad, pues ya se te había anunciado por mi mensajero delante de muchos testigos. Sí notaron que el apóstol Abel Joaquín Avelar fue llamado al apostolado el día que murió Aarón Joaquín González, el 9 de junio de 1964. Adelante, brother. Correcto. Carlos, vamos a tomar una participación de Franco, que ya está en el panel, para que, salido de la audiencia, haga un pequeño comentario y luego te damos el espacio, porque también entiendo que tienes compromisos pendientes de labores, ¿no? Sí, brother, como quiera, aquí sigo escuchando, no hay problema. Adelante. Ah, excelente. Bueno, adelante, Franco. Hola, buenas noches, brother. Buenas noches a toda la audiencia, a usted especialmente, brother, por su trabajo incansable que está haciendo por sacar toda esta verdad. A Rafa Orto, que está ahí, a Carlos Archiniega, que no lo conozco, a Sharim, un saludote. Entré un poquito tarde, brother, porque yo todavía sigo trabajando. Aquí estoy en el trabajo todavía y algunas personas. Solo voy a saludarlos y decirles que tenemos aquí dos contextos distintos. Una historia mal contada, otra tal vez correcta, que es la que tiene datos más exactos y todos los datos concuerdan. Pero aquí lo más importante que nosotros hemos entendido que cuando nosotros éramos parte, o al menos lo hablo por mí mismo, cuando era parte de la secta, yo tenía cierto conocimiento, era voz populi, era algo que acá tras, no sé cómo se dice, tras bambalinas se escuchaba, pero algo que era desmentido automáticamente. Y cositas así que nosotros estábamos familiarizados mucho de nosotros y todo lo callaban, todo era mentira. Pero ya estando acá afuera, uno lee ya otro tipo de historias, no el libro mal escrito, que tiene La Luz del Mundo, es su historia. Por cierto, yo lo tengo, o no lo he tirado, creo que lo tengo en algún lugar. Tiré Biblias y tiré himnarios, pero creo que ese libro no lo he encontrado para echarlo a la basura. Bueno, en fin, un saludo a todos, los sigo escuchando, es un tema muy interesante, algo que nosotros que estamos afuera lo entendemos. Yo los voy a escuchar, brother, porque yo todavía tengo gente aquí. Pero voy a estar aquí, voy a estar escuchando, voy a estar con ustedes a lo mejor todo el programa. Solo denme la oportunidad de terminar lo que estoy haciendo. Gracias. Sí, excelente, Franco. Toma tu tiempo ahí, que acabo todavía. Saludos, que Saludos, todavía tenemos ahí
buen material que exponer acerca, porque apenas estamos arrancando, estamos hablando sobre Aarón. Tenemos que hablar sobre Samuel y luego de Nazón. Pero bien, bienvenido Franco y quédate por ahí, ya que te desocupes, ya entonces puedes empezar a tener tu participación más activa. Claro, lo haré con más libertad porque tenemos aquí más a gente, algunas llamadas todavía y así es esto, brother, disculpe, pero lo voy a escuchar. No, tranquilo, Franco. Quédate por ahí escuchándonos y bueno, ya cuando ya nos avisas cuando ya estés desocupado para poder ir participando. Vamos a entonces Carlos Arciniega y luego Charín y luego Rafa Orto. Adelante, mire, Carlos. Voy a cerrar mi participación, brother, con el origen de dónde aprendió Eusebio todo esto, porque Eusebio tuvo dos maestros, dos padres en la fe que se llamaban Saulo de Israel y Silas, y ya todos conocen esa historia, y los que no la conozcan, para no ser más extensivo esto, busquen la historia de Saulo y Silas, que ya por él la he platicado en otros canales, la he leído completa, y hay otras fuentes que han leído también esta historia. Solamente quiero leer el tema de estas perversiones, porque todo lo que Eusebio practicó después de que se separó de la Yese fue la doctrina de Saulo y Silas. Los sueños, las revelaciones y el vivir en comunidad también era una costumbre que implantaron Saulo y Silas, pero el tema es de aquí, dice así: aunque Saulo predicaba una vida de santidad en los creyentes, no era así en la práctica para su propia vida. Sus actividades pecaminosas, como eran el adulterio y la fornicación, comenzaron a hacer decaer la imagen del predicador. Se conoce de fuente fiel que Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos que por designio de Dios sus mujeres deberían de cohabitar con él, lo que lograba sin resistencia alguna. El último de los casos fue de la siguiente manera: una mujer que era viuda tenía dos hijos jóvenes llamados Isaías y Febe. Esta mujer recibió la noticia que debería dormir con Saulo porque así le había sido revelado por Dios a Saulo, a lo que ella accedió. Pero al poco tiempo Saulo dijo a Isaías que también Febe debería hacer lo mismo, o sea, la hija de la señora, ante lo cual el joven, el otro hijo de la señora, lleno de enojo, arremetió contra él en presencia de todos los que vivían en el galerón, mas no pudiendo darle golpes, sí le gritó a Saulo palabras fuertes. Este acontecimiento provocó el principio de la desbandada del grupo. Las cabezas del grupo vieron con tristeza cómo se iban alejando todos, y al quedar solos Saulo, Marta, Noemí y Silas, se desesperaban ante tal situación, al grado de que Silas, enfermando de tristeza, murió, ocurriendo lo mismo con Marta, aquella sufrida esposa de Saulo y sierva de Noemí. Sabemos por informes que quienes siguieron teniendo correspondencia con estos personajes, que al cabo de un tiempo Saulo se mudó junto con Noemí a Monterrey. También murió Saulo, dice aquí, o sea que Silas, enfermando de tristeza, murió, pero después dice: también murió Saulo por causa de una penosa y dolorosa enfermedad a fines de 1935. Nada más hasta ahí quiero leer. Que murió, o sea, el segundo que murió, dice la historia de la Yese y otras iglesias contemporáneas de la época, otros libros de historia contemporáneos de esa época, dicen que no dan fecha de cuándo murió Silas, pero fue el primero que murió, y el segundo que murió fue Saulo, a fines de 1935. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la historia de la luz del mundo, que dice que Eusebio Joaquín fue a Monterrey y se los encontró viejos y cansados, y que le dijeron, y que ellos le confirmaron que sí estaba bautizado en la Trinidad? ¿O a la historia de otras iglesias que dicen que ellos ya no existían, ya tenían 3 años de muertos en 1938? Adelante, brother, con esto cierro mi participación, y por aquí como quiera sigo a la escucha, y si tengo oportunidad y hay alguna duda, por ahí me meto como quiera. Tengo aquí el enlace, brother. Adelante. Perfecto, Carlos. Te agradezco entonces. Claro, por supuesto que sí, tenemos suficiente material. Si puedes seguir participando también para seguir desglosando el tema, porque nos hace falta todavía abordar la parte de Samuel y la parte también de Nazón. Bien, adelante, Charín. Adelante, Charín. Adelante, brother, ¿cómo está? Mire, es que importante es conocer nuestra historia, ¿no? Dice que todo aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y hoy
esta información que se está llevando. Yo sé que hay muchas personas que pueden decir, ya lo sabíamos, ya lo tenemos, pero aquí hay datos, que son datos muy importantes porque traen fechas, traen antecedente con todos los videos. Hoy sí podemos decir, estamos informándole a las personas, tanto miembros como exmiembros, de esta situación. Hacía una pregunta a Carlos que no le alcancé a captar bien, ahorita antes de despedirse. No sé si usted la alcanzó a captar, brother, para poderla contestar. Sí. Él decía, Carlos decía, ¿a quién entonces le creemos? ¿Le creemos lo que dicen en otras iglesias o le creímos a la versión que tiene la Luz del Mundo en relación acerca de que ya estos tipos, los maestros, que son Saulo y Silas, que ya habían ellos inclusive para esa fecha muerto? Sí, pues a final de cuentas, Eusebio es un desertor. Y el que deserta y traiciona una vez, traiciona dos veces, o deserta dos veces. Entonces él al irse, porque entendemos que él vio, brother, que podía tener el poder. Era un hombre ambicioso, sin duda, y que vio que había un control, porque a final de cuentas no podemos decir que no estaban ajenos a lo que también pasaba ahí. Porque la historia también dice que estas personas, Saulo y Silas, pues realizaban ciertas acciones similares a las de Eusebio, ¿no? Y de ahí aprendió. Pero hay algo en lo que es muy real, bro. Hubo una denuncia de una niña de 12 años con su madre, estuvo preso, y de esa denuncia de abuso y de violación hay un producto de un niño y una descendencia. Hace rato cuando hablaban, brother, del linaje y que el significado dice, y vamos viendo, o sea, hasta dónde nos manejaron siempre, y con esa alabanza que está o canción que ellos manejan, la del linaje, pues el significado de un linaje es una ascendencia o una descendencia familiar hacia un tema de nobleza. O sea, hasta dónde se sentían ellos, porque parte de una nobleza espiritual que nos engendraron en la cabeza, que ellos eran una familia de nobleza. Mira, para reforzar lo que estás exponiendo, Charín, totalmente de acuerdo. Mira, insertaron en la iglesia esa parte de lo de la nobleza. ¿Por qué? ¿Cómo se referían ellos en los cantos cuando decían, dice que cuando se hacían los viajes a la hermosa provincia, se cantaba aquel himno que decía, ¿dónde mora mi rey? Mi alma tanto deseaba volverte a ver. Luego nos insertaron la idea de que ellos eran familia real. Cuando dicen familia real se están refiriendo a una monarquía. Y luego nos dijeron que los hijos del rey, que en este caso era Samuel Joaquín, nos decían que eran los príncipes. O sea, fíjense de la manera tan hábil y sagaz y maligna que la Luz del Mundo empezó a meter todo este tipo de conceptos en la membresía para irnos cautivando y hacernos creer de que el rey era el máximo líder. Los príncipes, los hijos de él, ¿con qué objetivo? Aquí viene la pregunta. ¿Con qué objetivo ellos nos hacían creer príncipes? Ustedes saben lo que pasa en las monarquías. Muere el rey y automático queda un descendiente del rey. Como lo mismo en la monarquía de Arabia Saudita. Murió el rey y queda el príncipe que ahora es rey. Murió la reina de Inglaterra, Isabel. ¿Y quién quedó? Quedó el hijo de ella. En todas las monarquías
es exactamente lo mismo. Brother, y para complementar la pregunta, en mi lógica es, ¿cuántas versiones de la historia de la luz del mundo propias? Y qué bueno que regresó ahorita Carlos, él no nos va a saber decir, ¿cuántas versiones propias de la luz del mundo existen? ¿Y cuántas versiones de la iglesia evangélica espiritual? ¿Qué digo? La evangélica cristiana espiritual, iglesia evangélica cristiana espiritual, existen. Existen Bueno, dos versiones de la luz del mundo, ¿no? No, ver, de la Carlos. luz del mundo existe el libro Breve Historia de la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana, que este libro fue una copia, o sea, el borrador de este libro es unas hojas que se repartieron, que el pastor Gamaliel llamó documento Zuli, que le entregó la hermana Marta Serna al pastor Gamaliel. Bueno, Sí. esas hojas se convirtieron en 1976 en un libro que se llamó La Luz del Mundo, Breve Historia de la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana. Y en ese libro dice que la iglesia, la restauración, inicia el 18 de julio de 1943. Después viene el libro que Vida y Obra de Aarón Joaquín, creo, de René Rentería, en 1997 más o menos, y el actual libro, que es Los Hechos del Apóstol Aarón Joaquín. No es que hayan sido diferentes autores porque ellos lo quieren manejar, no, que es que cada autor, son libros oficiales, porque no me dejarán mentir ustedes que cada que se editaba la historia, cada que salió un nuevo libro, mandaban recoger todos los demás libros. Entonces, cada libro ha sido libro de historia oficial. Lo que han hecho con la historia es poco a poco irse deslindando de Saulo y Silas y de la Yese, porque en el primer libro, en las hojas de Zuli, en las hojas que se repartieron, decía, cuando Dios le habló a Aarón, la hora es llegada de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual, levántate y bautízate invocando mi nombre. Y en el libro de historia, que es La Luz del Mundo, Breve Historia de la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana, dice, la hora es llegada de la primitiva Iglesia de Cristo, levántate, lava tus pecados y bautízate invocando mi nombre. Entonces, le van cambiando, o sea, a cada libro lo van editando y le van cambiando. O sea que de la luz del mundo hay 3 versiones. Sí, pero y de la IS, aunque sea la misma, de la IS aunque sea la misma, son 3 versiones. De la IS nada más hay una, ¿no? Y de la IS nada más hay una. Ok, nada más hay una. Eso es a lo que iba. ¿Cómo le vas a creer a una historia contada 3 veces diferente a una sola historia contada una sola vez? Es que Sharim, lo que han hecho los historiadores de la luz del mundo es tratar de quitar el ombligo que hay entre la luz del mundo y la IS. ¿Por qué? Porque de la otra manera aparece que Chevo es una apóstata de la IS. Así es sencillo, no es restaurador, no es sino un vil apóstata. Por eso lo comentaba. Perdón, nomás. Por eso lo comentaba. ¿A quién le vas a creer más? ¿A una historia contada 3 veces diferente o a una historia que siempre ha sido la misma? Para los creyentes de la Biblia, si te dicen que en una Biblia, la misma Biblia está diferente 3 veces a una sola Biblia que está contada una sola vez, ¿a cuál Biblia te vas a pegar? Entonces, en este caso, es exactamente lo mismo. Yo, en una percepción personal, dejando a un lado el antecedente de saber y comprobar que la luz del mundo es una vil mentira, yo le creo más a la versión de la IS, porque es solamente una. Y recordemos que una mentira contada 3, 4, 5 mil o 1000 veces se convierte en una verdad y en ellos se la están convirtiendo. Y por último, quisiera platicarles que hace ya largo tiempo, todavía Xochitl y yo no nos casábamos. Una de sus encomiendas que Nazón tenía para Xochitl era crear la película, y querían hacer una película de Aarón Joaquín. Y Xochitl, parte de su tarea y de su investigación era con quién hablo, y Nazón palomeaba con quién iba a hablar y con quién no iba a hablar. Y había ciertos ministros con los cuales ella no tenía que hablar de la historia, y eran esos ministros antiguos. Entonces ahí venía una cuarta versión. Antes de casarnos, cuando ella trabajaba en Berea y que estaba estudiando la carrera de dirección, la carrera de dirección de cine en Los Ángeles.
Entonces, ya venía otra cuarta versión y ya la estaban trabajando. Entonces, vamos viendo. Entonces, yo en esa lógica me quedo, que si nada más hay una historia en una que se mantiene, pues le creo más a esa historia a una que está 3 veces cambiada. La de la Yes es una sola historia, nada más que en varios tomos. Nada más rapidísimo te contesto la primera pregunta, porque a lo mejor no solo te quedó a ti esa duda, sino a todo el auditorio, brother. ¿Me permite, brother? Sí, adelante. Ok. Me hiciste la pregunta de que a quién le creía. Lo que todos ustedes saben, que el bautismo de Lino Figueroa fue el 27 de... Bueno, no saben el día y la fecha, yo sí lo sé. 27 de julio de 1938. Y según Samuel Joaquín, allí inició la iglesia, según la historia antigua. Bueno, la pregunta, tu duda es que todos saben que Eusebio Joaquín en 1938 dicen que viajó a Monterrey y que allá en Monterrey se encontró una señora de una iglesia bautista, la cual le dijo a Aarón que él estaba bautizado en el nombre de la Trinidad, porque Saulo y Silas en secreto bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual es mentira. Y que después Eusebio Joaquín fue y se encontró por allá por unas vías del tren, entre unos arrabales, a Saulo y Silas. Estamos hablando de que la historia de la luz del mundo dice que fue en 1938, pero la historia de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la historia de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual y otras historias dicen que Silas murió y no dan la fecha de cuándo murió Silas, y después Saulo murió a fines de 1935. Entonces, si en 1935 los chamagosos ya no estaban, ¿cómo Eusebio los entrevistó en 1938 para que le dijeran que estaba bautizado en el nombre de la Trinidad? Mira el hermano Chema, la primera vez que él menciona el adulterio de Aarón, que estoy leyendo en el esbozo histórico de la Iglesia El Buen Pastor, página 6. Por algún tiempo el hermano Aarón estuvo en comunión con la Iglesia Cristiana Espiritual, pues en algunas ocasiones llegó a concurrir a las convenciones que celebraba dicha iglesia en Torreón, Coahuila, y en el año de 1937 fue visitado por el hermano Francisco Borrego y otro hermano de apellido Botello, en su carácter de supervisor de la obra, pues ellos deseaban conocer el estado de la iglesia, referente a la doctrina y disciplina establecida en la misma. Pero el hermano Aarón, en un sentimiento de santidad y pureza de corazón, fíjate que no habla mal de él, habla bien de él, había ya establecido en la iglesia una doctrina y disciplina más estricta y con más fundamento bíblico, y aunque mucho discutieron sobre el particular, ya no fue posible tener ningún acuerdo con ellos, y desde esa fecha el hermano Aarón determinó separarse de la Iglesia Cristiana Espiritual. Para el hermano Borrego, la doctrina y disciplina que el hermano Aarón había implantado en la iglesia era muy extremosa y sin verdadero fundamento bíblico, pero el hermano Aarón lo afirmaba con las Escrituras. El nuevo nombre de la iglesia. El hermano Aarón, después de haberse quedado independiente de la Iglesia Cristiana Espiritual, aquí hacemos la aclaración que no es de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, ese rubro lo acuñaron después ese grupo, sino era la Iglesia sin la E, Iglesia Cristiana Espiritual. Enseguida convocó a todos sus colaboradores para deliberar referente al nombre que se le diera a la iglesia en el futuro. Y después de presentar sus ponencias, llegaron al acuerdo que la iglesia llevara el mismo nombre que ostentaba antes de la separación, es decir, Iglesia Cristiana Espiritual, y que solo se le agregara un nuevo título para diferenciarla, la luz del mundo. Ve y dile listo a don Temayor para que se le suelte el estómago, ¿no? El suscrito fue un colaborador como obrero de Dios en la iglesia La Luz del Mundo desde el año 1936. Y en el año 1938, en el mes de mayo, fui presentado por toda la iglesia en oración y ayuno, y con la imposición de manos del presbiterio se me entregó la facultad de ejercer el ministerio del pastorado y se me responsabilizó de la iglesia matriz de ese movimiento por el lapso de 3 años. Escucha esto.
Y soy testigo que el hermano Aarón era un hombre de Dios. También David era un hombre de Dios, ¿no? Abnegado en su ministerio. Mucho enseñó con la palabra de Dios y su ejemplo. La belleza de la santidad, la humildad y la austeridad cristiana. Siendo un obrero de Dios que no tenía de qué avergonzarse. Y muchas congregaciones fueron organizadas por la instrumentalidad de él y sus coadjuntores en diferentes partes del país. Página 7, vamos a la 8. Mira, ahí está el hermano Aarón, la señorita con la que se metió y el hijo. Mira cómo se parecen. Esto está tremendo, ¿eh? Fíjate, página 8. Pero como dijera el profeta Jeremías en Lamentaciones 4:1 y verso 20, cómo se ha oscurecido el oro, cómo el buen oro se ha demudado, el resuello de nuestras narices, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho a su sombra tendremos vida entre las gentes, fue preso en sus hoyos. Hay que entender que se referían al rey, no se referían a un apóstol, pero bueno, esta gente tomaba textos que no correspondían al apostolado. Dice, pues el que fuera nuestro hermano Aarón, después de haber vivido una vida de santidad y en la austeridad cristiana, dejó todas esas virtudes e hizo un naufragio en la fe, experimentando una caída fatal de la gracia de nuestro Dios. Pues en una forma escandalosa, quebrantó el mandamiento divino de nuestro Dios, no adulterarás. Éxodo 20:14. Ese es uno. Luego dice, hizo renegar al pueblo de Dios de su primer bautismo, implantó en la iglesia la herejía del rebautismo, tomando de la Biblia algunos textos mal interpretándolos, y obligó a todos los componentes de la iglesia por 3 ocasiones a rebautizarse, con la amenaza de la excomunión al que desobedeciera su mandato. Sí, era autoritario el hombre, ¿no? Y ya habla de la enseñanza, todo lo que él, donde se desvió. Vamos al punto del adulterio, para que veas, para que ya te bajes de ese sueño de que tus apóstoles son inmaculados y que no pecan. No se trata aquí de hacer un video, ay, se metió con la señorita. Es tan común esto de que los líderes se metan con señoritas quinceañeras. Yo lo he visto tantas veces, gracias al Señor nos ha guardado a nosotros. Pero no por eso vamos a decir que nosotros somos inmaculados. Todos cometemos pecado, hermano, y tenemos que arrepentirnos. Pero ya cuando te metes con una señorita, una mujer que no es la tuya, evidentemente ya tienes un problema más grave y tienes que confesarlo y apartarte, no nada más apartarte como el gato que hace su gracia y le echa tierra, ya está todo solucionado, que al cabo la iglesia nunca se va a dar cuenta. Se van a dar cuenta por medio de estos videos, por medio de documentos, pero lo peor de todo es que no hubo sanidad para el hermano Aarón. Nadie le ministró, no había otro siervo de Dios que le dijera, oye Aarón, la regaste, ¿por qué te metiste con esta señorita? Ah, no, pues yo soy el santo varón que nadie me puede decir nada a mí. Estás equivocado, tienes que arrepentirte de tu pecado. Bueno, entonces te leía ayer de que la señorita Avelar llega, lo voy a leer otra vez para pasar a otro documento. Otra vez la página 23, aunque parezca redundante, pero es importante. Página 23. En cierta ocasión que estábamos reunidos con el hermano José María, llegó la hermana Lupe Avelarde saludándonos, y el hermano José le dijo, hermana Lupe, ¿qué anda haciendo por acá? Y ella le contestó, hermano, supe que se habían separado de Joaquín Aarón y me sentí apoyada, ya que yo también estaba en desacuerdo, pero no decía nada por miedo a que me quitaran a mi madre, porque sepan que sí lo hacían con aquellos que no consentían sus procederes.
le retiraban a sus seres queridos, hijos, maridos, padre o madre, envolviéndolos, cautivando sus mentes y se los llevaban con ellos, alejándolos de sus familias. Por eso Lupe tenía razón en su temor. Y siguiendo con la conversación, ella sintiendo confianza y ya que la falta que a cargo traía, ya que no la soportaba y tratando de aliviarla, nos confió su secreto, señalando a un pequeño que la acompañaba. Miren, este niño que es mi hijo lo es también de Joaquín Aarón, del que se dice siervo de Dios. O sea, Guadalupe habló, pues. Nosotros quedamos sorprendidos incrédulos, pero al observar bien al niño, nos dimos cuenta que tenía su mismo color y su misma fisonomía. Y ya no tuvimos duda alguna, el niño se llamaba Abel, tendría 4 o 5 años. Así fue que nos dimos cuenta del pecado de Aarón. A ver, obsérvalos. Esta es la señorita Abelar, esta que ves en la foto. Este es el viejo cochino, mañoso. Y este es el fruto, el producto. Mira, ahí está abajo. Pues es el vivo retrato, ¿no? Mira. Ahí está el apóstol de la restauración. Ya bájate de la nube de que eres inmaculado, enviado del cielo. La señorita Velar tiene ojos muy tiernos, debió ser bonita. Parece como que la agarró de 12 años. Te voy a leer ahora. El libro Sectas o Iglesias, Viejos o Nuevos Movimientos Religiosos, de Helio Masferrer Can. Dice, después de la publicación del libro, De la Torre recuperó unos recortes de prensa que ahondan en la ruptura que ocurrió en noviembre de 1942 y que generosamente me proporcionó. Las acusaciones que se dirigen las partes en pugna entre las autoridades judiciales tocan uno de los pilares de la administración purificatoria y moral de las almas y de los cuerpos que esta denominación religiosa se había otorgado como misión. En la nota sin firma aparece el siguiente texto. Unos dicen que los que actualmente tienen en posesión el templo La Luz del Mundo cometen inmoralidades con las jovencitas de la secta, mientras que los inculpados en esta forma dicen que sus enemigos los han boicoteado, que han violado las leyes de su religión usando corbatas, concurriendo a los bailes, ingiriendo bebidas embriagantes y profesando la poligamia. Esta cita es del periódico El Occidental de Guadalajara, 20 de noviembre de 1942. Tan sencillo como ir a la hemeroteca, ¿no? He aquí un caso de incongruencia flagrante entre el decir y el hacer, proporcionado por los propios militantes de la Iglesia, a punto de escindirse por tercera vez, es decir, dividirse. La nota periodística alude al hecho de que el conflicto tendría que ver con una clara pugna por el liderazgo. Asimismo, añade que las autoridades exhortaron a las partes a dejar a un lado sus ambiciones personales o se les clausuraría el templo, como ya se había hecho hacía poco tiempo, para evitar que siguieran riñendo. Todo esto está en El Occidental de Guadalajara. Esto fue publicado en ese periódico, ¿no? Una nota del 24 del mismo mes, firmado por S.S. Silva, abunda en este punto. Vale señalar que el periodista interpreta lo ocurrido y hasta toma partido por los que estarían en contra de Aarón. A este último se le acusa, junto con sus pastores,
de querer obligar a los fieles a pagar 5 pesos mensuales para el automóvil del director de la secta. Tremendo. Explotador desde el principio, ¿no? El hombre. Prometer no usar corbata, no concurrir a bailes y a las madres, a repudiar a los hijos si estos han sido arrojados de la secta. Esto es importante. Fíjate otro dato que está tremendo, hablando del ostracismo contra la familia. Libro Sectas y Religiones. Si lo puedes comprar, cómpralo. De Helio Masferrer Can. Editorial Plaza Valdés. Página 289. 5 pesos mensuales para el automóvil del director de la secta, o sea, para Aarón. Prometer no usar corbata, no concurrir a bailes. Y a las madres se les obligaba, fíjense, a repudiar a los hijos si estos han sido arrojados de la secta, o a los hijos a maldecir a sus madres si éstas han desobedecido ¿a quién? A los dirigentes. Sí, pues si no creo en la elección, eres basura, eres cangrena, eres hijo del diablo, eres un tumor, eres una víbora. Increíble, ¿no? Estos son los amargos frutos de un claro cisma. El reportero agrega que 10 templos se han separado en diferentes partes de la República, está hablando de la iglesia del Buen Pastor, a raíz de los acontecimientos mencionados. Una nota posterior del 30 del mismo mes alude al conflicto en la colonia La Nueva Luz, pues una de sus partes se resistía a salirse de la colonia, y aseguran sus miembros que por esa razón han recibido amenazas de muerte. Bueno, pues aquí ya es la carne en toda su expresión. Esto no es el evangelio, hermanos, esto es una secta perniciosa peleando los derechos en un gueto. ¿Quién te manda a meterte a un gueto tipo nazi para entrar en una represión? No, el Señor te libre de esas cosas, ¿no? En este ambiente tan poco evangélico, es lo que estoy diciendo, esto no tiene nada que ver con el evangelio, apareció el 26 de diciembre otro escrito en el que se acusaba directamente al hermano Aarón de haber ultrajado a una joven, entenada de su mismo padre, es decir, su papá se la prestó a Aarón, más o menos tendría 12 años la niña, llamada Guadalupe Avelar. Esta que ven en la foto, déjenme ver a ver si podemos acercarla. Mire, de mirada tierna. Ella fue Guadalupe Avelar. Se la encargaron a este viejo cochino que está aquí, el hermano Aarón. Está medio negro, no sé si lo alcances a ver. Y se metió con ella y engendró a este que está aquí abajo. Mira, el vivo retrato. Que después se dijo el mismo apóstol, el adulterio. ¿Se parecen? Por eso dijo Chema cuando lo vimos al niño, ¿no? Pues igualito, ¿no? Repito, a mí que me interesa que este señor se haya metido con la muchacha. Bueno, si hubiera vivido en ese tiempo, pues viejo cochino, le hubiera dicho, arrepiéntase de sus maldades, ¿no? De su alevosía. Pero ahorita me interesa que la gente de la luz del mundo entienda que no son inmaculados, no son semidioses, no son tus salvadores, son hombres comunes y corrientes que han encubierto sus pecados, pero que al final de cuentas están siendo expuestos por el dedo de Dios, por la mano de Dios, porque lo que hiciste en oculto será dicho desde los terrados, dijo el Señor.
Bueno, sigo leyendo. Acusaban al hermano Aarón de haber ultrajado a una joven llamada Guadalupe Avelar. El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años, perdón, no eran 12 sino 13 años, a su casa para adoctrinarla. Bueno, Xóchitl es lo que dice, que desde niña la llevaron y la adoctrinaron, que tú vas a ser del siervo de Dios. Esto desde el 42, hombre. Aquí no estamos hablando de algo que se inventó Xóchitl. Por eso es tan importante, hermanos, conocer la verdad, porque la verdad te liberta. Te tienen engañado ahí con un sueño de una familia semidivina, ¿no? El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años a su casa para adoctrinarla, entre comillas, miren. Pero que además de esa meritoria labor, al parecer, la inició en los caminos de la sexualidad, supuestamente con acuerdo de su mujer. Caramba. Mas una vez que quedó embarazada, según el testimonio de la afectada, la mujer de Aarón le proporcionó ciertos bebedizos. Oiga, hermano, qué pena, que quedó registrado en la historia de la luz del mundo, aunque ellos han tratado de tapar todo esto, que hicieron, la trataron de hacer que abortara. Estamos hablando de aquí del asesinato de un niño, ¿no? Dice, pero no pudiendo conseguir el objeto que se proponían, y temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo. Es lo mismo que hizo el rey David, aquí no estamos hablando de algo fuera de lo común. Temeroso del escándalo, temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo entre los feligreses, se llevó a Lupe hasta la población de Tapachula. Aquí tenemos la nota 15. Esto está consignado en el periódico Occidental de Guadalajara, 26 de diciembre de 1942. Una vez que tuvo al hijo, Guadalupe volvió a Guadalajara. Su regreso provocó las amenazas de muerte de Aarón, por lo que la joven y su madre decidieron presentarse ante el Procurador de Justicia del Estado a levantar un acta. En marzo del año siguiente asumió el cargo de gobernador de Jalisco el general Marcelino García Barragán, al que Aarón, cuando solo se llamaba Eusebio Joaquín González, había servido en el ejército, según el texto de Ibarra, ¿no? También según el texto de ellos. También según el documento de Zuli se dice que llegó a ser el encargado de dar el tiro de gracia a los fusilamientos. Era una especie de verdugo, ¿no? Le sirvió la gubernatura de García Barragán al ungido, siervo y elegido de Dios para acallar las acusaciones en su contra. En ese año de 1943, Aarón recibió su cuarta y más oportuna revelación y decidió borrar su pasado al bautizarse a sí mismo, que ese es otro tema importante, ¿no? Ya que descubrió que el anterior bautismo no había sido válido. Bueno, ahí tenemos a este señor que se metió con esta señorita cuando tenía 13 años. Chema dice que ella les dijo que cuando era niño, a los 4 o 5 años, lo vieron. Se parece bastante. Claro, pues mire. Bueno, terminamos el video. ¿Qué estoy haciendo yo en este video? Demostrándote que Joaquín Aarón era un hombre común y corriente como cualquier otro líder, con sus tentaciones, sucumbió a ellas. Cualquiera podemos caer, el Señor nos libre. ¿Qué debió haber hecho? Confesarlo y arrepentirse. Pero como encubrió su pecado, entonces la secta se llenó de pecado
y es una iglesia muy corrupta en muchos sentidos. Y termino con el video que se titula, porque pues hay que hacer la investigación. El objetivo es que quede claro que Aarón Joaquín González cometió adulterio, no es un ángel, no es un semidios, no es un inmaculado. Inmaculado solo Jesucristo. Ya bájate de la nube de que esta familia es sin pecado y que ellos te van a salvar. Bueno, aquí tenemos un video que se titula Apóstol de Jesucristo, siervo de Dios, hermano Abel Joaquín. Pues claro, aprendió de su papá y se autonombró apóstol, porque tampoco a este hijo. Sí, José Marín, yo te puedo enviar a tu correo los libros que estoy mostrando, todos, ya están en la web, los puedes descargar, yo los he subido junto con mi equipo. Escuchemos ahora, ya para finalizar, este video de Pablo Joaquín. Dice abajo, reseña histórica del siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, hermano Abel Joaquín Avelar, estableciendo el reino de Dios en el siglo XX. Claro, pues él es de la iglesia de Jesucristo. Te voy a dejar el link del video. Pero mira, un testimonio ahora del movimiento que fundó este hijo de Aarón. A ver el audio, ahí te va. Y finalizamos. Ah, me dejas el correo, José Marín. Déjame el correo en tu... La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo reine y gobierne en sus corazones. Nuestro hermano Abel Joaquín Avelar nació en Tapachula, Chiapas, el 20 de junio de 1936, perteneciente a una pequeña familia integrada por el que fuera fundador de la iglesia La Luz del Mundo, su padre el apóstol Aarón Joaquín González, su madre Guadalupe Avelar González, originaria de Nochistlán, Zacatecas, quien a su vez nació el 28 de febrero de 1924, convertida al Evangelio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Comienza su ministerio, siendo a la edad de 19 años, es enviado al municipio de Coachichinola, Morelos, a predicar el Evangelio, siendo ungido por el obispo general José María González el 14 de abril. Entonces es llamado el día 15 de septiembre del año 1958 por el apóstol Aarón Joaquín González, enviando a uno de los servidores de Dios, de nombre José Chávez, al domicilio donde vivía entonces el apóstol de Jesucristo, Abel Joaquín Avelar, siendo su domicilio en la calle Catoche número 38, Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal. En el año 1959 cambia de domicilio en calle Jericó, esquina Pablo Valdés, Colonia La Hermosa, provincia Guadalajara, Jalisco, siendo obediente al llamado por el hermano Aarón Joaquín, en donde se somete a su preparación ministerial. Pasado de 5 años de preparación, el 9 de junio de 1964 es llamado por Dios en revelación con estas palabras: no temas, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin de ella. Y le dijo también: a ti te he dado, comienza a trabajar y levántate con esta autoridad, pues ya se te había anunciado por mi mensajero delante de muchos testigos. En el mes de marzo de 1993, en el interior del recinto de la Secretaría de Gobernación, me entregaron el registro oficial que nos identifica como Iglesia de Jesucristo. Después de un arduo trabajo y de entrega y dedicación, en los últimos años del siglo XX ha surgido una modesta iglesia conocida como Iglesia de Jesucristo. Bueno, ahí tenemos ahora el testimonio de este nuevo movimiento, que por supuesto al ser hijo de Eusebio Joaquín, pues también es apóstol, porque afigúrate tú, Chencha,
el apostolado viene en los genes de Eusebio, por eso también el hijo bastardo de él, Abelar, pues es apóstol, también le habla Dios a él. No dice que se le apareció Jesucristo, pero ya es apóstol también. No sé si viva el Señor. Y claro, pues todos los hijos. Yo no sé cómo tampoco los demás hijos de Samuel no sean apóstoles, pues si también traen los genes del abuelo. Ah, no, pero hasta el hijo bastardo de él se autonombró apóstol y bueno, apóstoles para allá y apóstoles para acá. Todo es una farsa, hermanos y amigos. La verdad es que son líderes religiosos que han caído en pecado, han encubierto su pecado y por eso ahora están en un descrédito. El Señor nos libre a ti y a mí de caer en esto. Ahí está ya el asunto de seguir investigando ya la historia, que tiene otras vertientes, donde al parecer se había ido con la iglesia del Buen Pastor, pero luego en un movimiento muy astuto, Aarón lo manda a llamar para que aquí te voy a dar un hueso, pero cuando muere o se enferma Aarón, pues Joaquín Abelar le estaba haciendo contrapeso a Sammy, y creo que lo amenazan y sale despavorido, huyendo, y en el 63, me parece, porque no es el tema ahorita, no me creas mucho, escucha tú el video, funda su propia iglesia y no, pues Dios también es apóstol. ¿Por qué? Porque el apostolado viene por los genes de esta familia, ¿no? Seguramente. No, hombre, estás fundamentado en una farsa, pero el punto es, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que Dios te libre, que Dios me libre a mí de caer en pecado, y si algún día caemos, pues deberíamos de confesarlo y apartarnos. Pero esto lo hacemos para que conozcas la verdad y ya dejes de estar soñando en familias semidivinas que se han autonombrado apóstoles y que se han adueñado de tu vida y de tu